Hubo un tiempo en que mi vida olía a pólvora, a nardo silvestre y a la sangre caliente del toro, y mi corazón latía al ritmo de un paso doble que se anunciaba en la Plaza México. Me llamo Elena, pero para la gente de la plaza siempre fui la sombra de Adrián. 57 años juntos, ¿pueden creerlo? 57 años de amaneceres compartidos, de risas y de silencios. Pero la vida, mis amigos, no se mide en años, sino en los segundos que te roban el aliento. ¿Y a mí? Me lo robaron en 8 segundos donde todo mi universo, construido con la solidez del adobe y la fragilidad del cristal, se hizo añicos. ¿Quieren saber cómo termina una historia de amor que comienza con un traje de luces y un suspiro de miedo? Entonces, pongan atención, porque esta no es solo la historia de Adrián el temerario, el torero. Es la mía. Es la historia de la mujer que guardó su espada y su rosa. Nací y crecí a la vera de la plaza de toros, en los callejones polvorientos donde se fraguan las leyendas y el miedo. Recuerdo la primera vez que vi a Adrián. No fue en el ruedo, no, fue en la entrada de la enfermería, con un corte en la ceja y esa sonrisa audaz que tienen los hombres que le coquetean a la muerte. Yo era una chiquilla, hija del mozo de espadas más antiguo, una niña que conocía el olor a formol y a seda bordada también como el de su propia casa. Él era un novillero de apenas 20 años, con más sueños que dinero, pero con una certeza casi mística de que había nacido para la arena. Me recuerdo observándolo desde mi discreto rincón, fascinada por el aura de peligro y promesa que lo envolvía, como si el destino hubiera tejido un capote invisible, solo para él. Tú tienes ojos de tendido. Muchacha, me dijo con esa voz ronca que me hacía temblar las piernas. ¿Ves el miedo donde los demás solo vemos arte? Y tenía razón. Yo siempre vi el miedo que no es cobardía, sino respeto a la fiera y a la fatalidad. Pero ese miedo, extrañamente, era lo que me anclaba a él al sentía que mi misión, desde el primer cruce de mirada, era ser su ancla en tierra, su bálsamo contra el vértigo de la inmortalidad que buscaba. Él era fuego, y yo me convertí en el cántaro de agua que esperaba, paciente, al otro lado de la barrera. Nuestro noviazgo fue como una faena a puerta cerrada, tan intenso, secreto y lleno de adrenalina. Él me escribía cartas con tinta diluida en sudor y sueños desde las plazas de provincia, prometiéndome que cada triunfo sería para comprar el encaje de mi vestido de novia. Me prometió una vida de terciopelo y gloria, sin mencionar que el terciopelo se ajaba y la gloria era efímera, fugaz como un muletazo bien dado. En esas cartas, guardadas hoy en una caja de cedro que huele a lavanda y naftalina, él me contaba sus temores antes de las corridas, la soledad del camino y el hambre que pasaba en los pueblos lejanos. Yo le respondía con versos sencillos, asegurándole que mi fe en él era más fuerte que cualquier toro. Nos casamos un mes antes de su alternativa, en una iglesia pequeña, con más amigos de la banda y la cuadrilla que parientes. Recuerdo que me susurró al oído, justo antes de ponerme el anillo: seré tu toro y tú serás mi muleta. Juntos haremos la faena más sublime que la vida haya visto. Me abrazó con la fuerza de quien se despide antes de una guerra, y en sus ojos vi el brillo de una ambición que no admitía derrota. Esa promesa, que sonaba tan romántica, se convirtió en mi condena y mi consuelo. Ser la esposa de un torero no es llevar un apellido de bronce, es ser la enfermera de las cornadas, la costurera de los trajes rotos, la administradora de los pocos dineros y, lo más importante, a la guardiana del silencio. Era mi deber coser los hilos que él desgarraba con su temeridad. Aprendí a curar heridas con más eficiencia que cualquier doctor de urgencias y a distinguir entre el dolor de un golpe y la gravedad de una cornada solo por el tono de su respiración. Mi vida se redujo a listas de hoteles, horarios de tren y el incesante recuento de los minutos que faltaban para que el clarín anunciara
el final de la corrida. Adrián tenía el don, la chispa indomable, que lo hacía diferente. La gente lo llamaba el temerario, porque su valor rayaba en la imprudencia. Él ignoraba el peligro, se metía en terrenos prohibidos y toreaba con un arte puro que erizaba la piel. Su estilo era un desafío constante a la lógica y a la prudencia. Sus lances eran largos, lentos, al borde de la catástrofe. Y el público, hipnotizado, le perdonaba cualquier error. Y yo, desde el tendido, con mis ojos de querencia, sabía que cada pase era un adiós a plazos, una moneda que se lanzaba al aire entre la gloria y la tragedia. En mi garganta anidaba un nudo perpetuo, que solo se deshacía cuando veía su figura cruzar la puerta de cuadrillas después de un triunfo. Nuestros primeros años fueron un torbellino de hoteles baratos y glorias efímeras. Viajábamos con un estuche de trompeta porque Adrián amaba la música tanto como a los toros, especialmente los pasodobles del Gato Montés y un par de muletas. Tuvimos 3 hijos, nacidos entre corridas y convalecencias. Ellos aprendieron a caminar en el patio de cuadrillas y a distinguir el miedo del triunfo por la forma en que mi mano apretaba el reclinatorio, o el rosario de cuentas gastadas que siempre llevaba. Para ellos, el olor a betún, a azufre y a sudor, era el olor a hogar. Recuerdo a nuestro hijo Mayo R., el que se parecía tanto a Adrián en su arrojo, intentando hacer paces con una toalla pequeña en el pasillo del hotel, imitando a su padre. Mi sacrificio fue mi silencio. Dejé de lado mis propios sueños. Yo quería ser maestra. ¿Pueden creerlo? Imaginarme en un aula, rodeada de libros, en lugar de capotes, para convertirme en la roca de su pasión. Cuando el miedo me ahogaba, me mordía la lengua hasta el punto de sentir el sabor de la sangre, para no gritarle que parara, que eligiera la vida simple. Cuando él regresaba con la mirada perdida después de una mala faena, yo no preguntaba, solo cosía su traje, le preparaba su guiso favorito y le permitía ser solo Adrián, el hombre cansado que necesitaba un refugio, y no el temerario, la leyenda que debía alimentar con su propia vida. Nunca hubo espacio para mis propias lágrimas o mi frustración. La escena de nuestra vida siempre se reservó para su drama, para su ambición. La plaza se convirtió en mi templo, y su triunfo en mi única religión. Aprendí a leer su alma en la forma en que tomaba el capote, a saber si su vida corría peligro por el sonido desafinado de las trompetas o el murmullo tenso del público. Para la multitud, yo era solo una cara más en el tendido de sombra. Para él, yo era el hilo invisible que lo cosía a la vida, el talismán que lo obligaba a volver. Y yo, ingenuamente, creía que ese hilo jamás se rompería. Pensaba que nuestro amor, probado en tantas convalecencias y tanta incertidumbre, era indestructible, una armadura forjada en el dolor y la fe ciega. 57 años, casi 6 décadas, forjando esa armadura. El destino no avisa, no da un pase de pecho. Simplemente te embiste cuando menos lo esperas, cuando ya te creías a salvo. ¿Quieren saber qué fue lo que pasó en esos fatales 8 segundos en el ruedo de la Plaza México? Como un hombre que había desafiado a la muerte miles de veces, un hombre que parecía inmortal a la vista del público, y a mis ojos tropezó con su propia leyenda, en el sitio exacto, donde había prometido que haríamos juntos la faena más sublime. Los invito a que sigan escuchando porque la verdadera historia de un torero no se cuenta con los aplausos y las orejas cortadas, sino con el silencio que queda después y el peso de una trompeta plateada que ya nadie toca. La alternativa de Adrián, su confirmación como matador de toros, es un día que llevo grabado en la memoria con la misma nitidez de la sangre en la arena fresca. Para mí, no fue el inicio de una leyenda, sino el comienzo de una cuenta regresiva. La Plaza México estaba a reventar, con ese murmullo denso de la multitud que huele a anticipación y a tabaco barato. Recuerdo mi vestido de encaje azul marino, elegido para disimular mi estado de nervios y mis 3 meses de embarazo.
del primer hijo. Yo no estaba en un burladero. Estaba en un tendido de sombra, lo más lejos posible de la barrera, aferrada a una señora mayoere, que me prestó su reclinatorio, y a mi rosario. Adrián salió al ruedo con un traje de luces blanco y oro, bordado con la esperanza de nuestra vida. Era deslumbrante gallardo. Su porte era el de un rey que reclama su trono. Antes de hacer el paseillo, me dedicó una mirada fugaz y un asentimiento que solo yo pude descifrar, en una mezcla de fuego y de súplica. En ese instante, él era mío, y yo era suya, en un pacto tácito de vida o muerte. Y luego, el Clarín, el toro de la alternativa, era un ejemplar imponente, negro saíno, con unas astas que parecían lanzas. Se llamaba Destino. ¡Qué ironía! ¿Verdad? La faena de Adrián fue un derroche de arte puro. No toreaba, danzaba. Los pases de pecho, los naturales lentos, dibujaban figuras impensables en el aire. La gente gritaba, «Olé», con una pasión que me llegaba hasta los huesos. Yo no gritaba, yo rezaba. Cada olé era para mí una bala esquivada. Mi corazón se convirtió en un tambor desbocado, marcando el ritmo febril de su valor. Pero fue al momento de la estocada, ese instante crucial donde se funden la verdad y la mentira, cuando el destino hizo honor a su nombre. Adrián se perfiló, se tiró a matar con la honestidad de los grandes, pero el toro, en un quiebro desesperado, lo prendió. No fue una cornada limpia, fue un golpe seco, brutal, en el muslo. El cuerpo de Adrián salió volando como un muñeco de trapo. El silencio que siguió al golpe fue el más espantoso que he escuchado en mi vida. Un silencio que pesaba más que toda la plaza. Recuerdo la carrera desesperada hacia la enfermería, las voces ahogadas de los monosabios y los gritos de mi mozo de espadazán. Yo no lloré. En ese momento, las esposas de los toreros nos convertimos en piedra. Mi única preocupación era el hilo invisible que nos unía. Sentí un tirón en el alma, un miedo tan gélido que me quitó el aliento. La cornada, por suerte, no fue mortal, pero sí grave. Le destrozó el músculo sartorio y le partió una arteria. Lo operaron de emergencia, mientras yo esperaba en el pasillo, sintiendo el latido de nuestro primer hijo. Allí, en la antesala de la muerte, hice mi segunda promesa. Le rogaría a Dios que le permitiera seguir toreando, si con eso él encontraba la felicidad, pero que nunca me lo quitara. Era una súplica egoísta, lo sé, pero era la única forma en que yo concebía nuestra vida. Adrián regresó al ruedo 6 meses después, más bravo, más temerario que nunca. La cornada le había dado un barniz de leyenda. La gente lo amaba por su vulnerabilidad y su coraje. Y yo volví al tendido, con un niño en brazos y el nudo en la garganta más apretado. Entendí que la plaza era su verdadero amor, y yo era la fiel compañera de su pasión, la que barría los cristales rotos. A lo largo de los años su vida se convirtió en un ciclo implacable, a la gloria de un triunfo, la convalecencia de una cornada, el regreso al ruedo. Tuvimos 3 hijos, cada uno con su propio miedo y su propio amor por el toreo. Él se convirtió en una figura indispensable en la Plaza México. Sus faenas eran un acontecimiento, una mezcla de arte, drama y el vértigo que solo el temerario podía provocar. Y yo me convertí en la doña Elena, la esposa estoica, la que nunca mostraba su dolor, la que recibía a los periodistas con una sonrisa tranquila, la que mentía sobre la gravedad de sus heridas. Mi hogar, nuestro hogar, era un relicario de su vida en cabezas de toro, fotografías amarillentas, con dedicatorias de grandes figuras, y el olor constante a naftalina de los trajes de luces guardados. Cada traje tenía una historia de sangre y gloria, y yo era la única que podía descifrar las cicatrices en la seda. Recuerdo una noche, después de una faena magistral, donde Adrián cortó 4 orejas y un rabo, regresó a casa agotado, pero radiante. Se quitó el traje de luces, empapado en sudor y barro, y se acostó en mi regazo. «Elena», me dijo, con esa voz baja que reservaba solo para mí, «si un día me voy, quiero que sea así, en la plenitud,
con la música en los oídos y el aplauso del público. Yo no le contesté, solo le acaricié el pelo y le dije que el único lugar al que iría sería despertar en nuestros brazos. Mentí, para calmar su alma y la mía. El tiempo pasó, inexorable. Los años le pusieron canas a su pelo y arrugas a mi rostro. Las viejas glorias se volvieron anécdotas. Adrián seguía toreando, pero con más maña que arrojo. Se había convertido en el maestro. Una figura respetada. Ya no era el temerario, sino la historia viva. La gente venía a verlo por nostalgia, a presenciar el arte maduro de un hombre que había burlado a la muerte. Nuestros hijos crecieron. El Mayo Ere, el que soñaba con ser torero, se hizo abogado. El segundo, ingeniero. Y nuestra hija se casó y nos dio 5 nietos. Todos se alejaron del ruedo. Solo quedamos Adrián y yo, en esa coreografía de amor y miedo que habíamos inventado. Los 57 años se habían acumulado, como capas de arena en el ruedo. La pasión seguía intacta, pero el vértigo era más sutil, más peligroso, porque era el vértigo de la edad, de la fatiga, de la certeza de que el cuerpo un día fallaría. Yo le pedía que se retirara, que se dedicara a dar clases, que se quedara en casa, pero para él, la vida fuera de la arena era el exilio. Yo me reí. Una risa amarga y sin humor. ¿Qué manera tenía el destino de nombrarlo todo? El toro era noble, pero fuerte, de una estampa seria que imponía respeto. La faena de Adrián, a pesar de sus 77 años, fue sublime, una lección de maestría. Toreó con la cabeza y el corazón. Se movió lento, pausado, midiendo cada paso como si quisiera extender ese último baile. El público estaba en éxtasis, coreando cada muletazo con un olé que se sentía como un abrazo colectivo. Yo sentí orgullo, pero también una punzada helada, la certeza de que la belleza de ese momento era demasiado perfecta para durar. Llegó el momento de la estocada, la hora de la verdad en Adrián. Se perfiló, se veía cansado, pero con la dignidad intacta. Respiró hondo, un aliento que cargaba con toda nuestra historia. La gente contuvo el aliento, esperando ese último acto de valor que pondría el broche de oro a su carrera. Se tiró a matar con la misma pureza que había mostrado en su alternativa hace 57 años. El acero entró, hondo, recto. El toro dobló las manos, pareciendo rendirse al arte del maestro. El público estalló en un rugido de triunfo, agitando pañuelos blancos. Mi nudo en la garganta comenzó a aflojarse. Pensé, lo logró. Lo logró y ahora vendrá a casa. Pero justo cuando el toro caía, en ese instante de confusión y júbilo, Memoria se levantó, no con furia, sino con un último, involuntario coletazo. No fue una cornada dirigida, fue la fatalidad en un golpe seco y fortuito, con la punta de un pitón. El impacto fue en el pecho, justo debajo de la axila, en un punto que la protección de la taleguilla no cubría. Adrián dio un paso atrás, llevando su mano al lugar del golpe. Su rostro, segundos antes radiante, se transfiguró, y allí se detuvo el tiempo, los 8 segundos. Segundo 1, Adrián se toca el pecho y mira el suelo, como si hubiera perdido algo. El público, aún extasiado, no se da cuenta. Yo sí, en el olé de la multitud,
se convierte en un zumbido distante en mis oídos. El hilo invisible que nos unía se tensa hasta el punto de la ruptura. Segundo, 2 y 3, se tambalea. Su montera cae a la arena, girando lentamente. Es un símbolo terrible. Su mozo de espadas corre hacia él, pero con esa lentitud desesperante de los sueños malos. Segundo 4, una mancha roja, pequeña pero viva. Aparece en su traje de luces. La sangre, mis amigos, siempre miente sobre la gravedad. Pero en ese momento, fue una verdad brutal. El murmullo de la plaza cambia. El júbilo se transforma en un gemido colectivo de terror. Segundo 5 y 6. Adrián cae de rodillas. No se desploma. Se arrodilla con la dignidad de un guerrero. Mantiene la mirada fija en el palco presidencial. Buscando algo, yo sé que me está buscando a mí. Su sombra en el tendido. Segundo 7, en su rostro se relaja de pronto. Desaparece el dolor. Desaparece el miedo. Aparece esa sonrisa de novillero. Esa sonrisa que me conquistó hace casi 6 décadas. Es una despedida sin palabras. Un te amo mudo. Segundo 8, Adrián, el temerario, el maestro, cae de frente en la arena, junto al toro ya muerto. La plaza, que un segundo antes era un rugido de vida, se ahoga en un silencio absoluto. Un silencio de esos que solo la muerte puede imponer. El hilo se rompe. Mi mundo se ha desvanecido. El ruedo se convirtió en un caos controlado en la cuadrilla, el equipo médico, los gritos de los aficionados. Yo no me moví, sentada en mi tendido, inmóvil, como una estatua de sal. Observé la escena con una calma espeluznante. El hilo se había roto, pero yo seguí allí. Me levanté lentamente, sin prisa. Mis piernas, que me habían llevado a esperar tantas veces en la enfermería, ahora me llevaban a una cita que sabía inevitable. Cuando llegué a la enfermería, ya no había bullicio. El doctor salió con el rostro ceniciento, negando con la cabeza. Doña Elena fue fulminante. La trayectoria fue directa al corazón. No hubo nada que hacer. Entré. Adrián estaba en una camilla, con el traje de luces cortado a la altura del pecho. Su rostro estaba en paz. Parecía estar durmiendo, esperando el clarín de una nueva tarde. Aún tenía restos de arena en las manos. Me acerqué, le tomé la mano y encontré la rosa blanca que me había dado. Estaba un poco aplastada, pero intacta. La guardé en luego, con la fuerza que solo da el dolor irreversible. Le acaricié el pelo y le dije por primera y última vez la verdad que había guardado por 57 años. Nunca quise que volvieras a la arena, Adrián, pero te amo por el hombre que fuiste en ella. Salí de allí, con el peso de la viudez, con el anillo de casada, sintiéndose de plomo. La música, esa sinfonía de anticipación y vida de la que hablaba el viejo trompetista, se había convertido en un lamento perpetuo en mi alma. Los 8 segundos no solo me habían quitado a mi esposo, me habían quitado mi propósito, mi lugar en el mundo. Me habían dejado sola, sin sombra y sin luz, con el traje de luces de Adrián en una bolsa y el recuerdo de una sonrisa que ya no vería jamás. Ahora venía la parte más difícil en la vida. Después de los 8 segundos, el regreso a casa, el silencio de las habitaciones, el olor a naftalina de los trajes que nunca más se pondría. Y la pregunta que me atormentaría el resto de mis días: ¿valió la pena tanto sacrificio por 8 segundos de fatalidad? Yo, la sombra, tendría que aprender a ser la luz. Pero mi corazón estaba enterrado en el ruedo de la Plaza México, junto a la montera de El Temerario. Los días después del funeral fueron un eco sordo. La casa, que antes rebosaba con la energía caótica de un torero, la cuadrilla, los periodistas, los apoderados, se había convertido en una tumba de terciopelo. Había flores por todas partes, tantas que el perfume era asfixiante, y cartas de condolencia que no me atrevía a leer. Yo me movía por las habitaciones como una sombra, buscando el rastro de un hombre que ya no estaba, pero cuyo olor a sudor y betún
persistía en los rincones. Nuestros hijos vinieron, por supuesto, lloraron, me abrazaron, intentaron consolarme con palabras huecas de «fue lo que él quiso» o «murió en su ley». Yo los escuchaba, pero no sentía consuelo. Yo no quería que muriera en ninguna ley. Yo solo quería que despertara a mi lado en la cama, que me pidiera sus huevos rancheros y que me contara con ese tono bravucón los planes para la próxima temporada. La ley para mí era su presencia, no su ausencia. Mi refugio se convirtió en la habitación de los trajes de luces, una estancia pequeña, siempre a oscuras, donde guardábamos todo el vestuario de Adrián. Era un museo de su vida. Abrí el armario y me encontré con la visión de 63 trajes colgados, cada uno una obra de arte y un mapa de su dolor. El blanco y oro de su alternativa, el grana y azabache de la tarde de su gran triunfo en Sevilla, y el más reciente, un celeste y plata que usó solo una vez. Me senté en el suelo frío, en medio de esa congregación. ¿Cuántas horas había pasado cosiendo las lágrimas de esos trajes? ¿Cuántas veces había disimulado, con una puntada, el daño que la vida o el toro le había hecho a mi esposo? El más terrible de todos era el último, el traje que llevaba el día de su homenaje, celeste, con bordados de lentejuelas que simulaban estrellas. Estaba sucio de arena y tenía esa mancha parda y seca en el pecho, la mancha de los 8 segundos. Lo abracé, aspirando el olor a arena, a toro y a colonia barata de después de la faena. Era lo último de él a mi llanto, que había estado contenido desde la Plaza México. Se liberó por primera vez. No era un llanto de tristeza, sino de furia. Furia contra el destino, contra el toro, contra la plaza, y sí, contra Adrián, por haberme dejado sola. Mientras lloraba, mi mano encontró algo duro y pesado en el bolsillo interior de la chaqueta del traje. Era una pequeña libreta de cuero gastada, que nunca le había visto antes. Era el diario de Adrián, no un diario de reflexiones profundas, sino de notas cortas, pensamientos fugaces, escritos con una letra temblorosa que la edad le había impuesto. Comencé a leer. Las primeras páginas eran listas de toros y ganaderías. Luego, encontré una entrada de hace 20 años. Después de una grave cornada en el cuello. La sombra tiene razón. Hoy no volví por el arte. Volví por ella. Sabe que tengo miedo, pero no lo dice. Su silencio es mi verdadera muleta. Si me voy, le dejo la carga más pesada, la de seguir sin mi antemo, mas ese silencio, que alpitonan lágrimas frescas, cayeron sobre la tinta. Él sabía el peso de mi silencio, de mi renuncia. Pensé que yo había sido su roca, pero él sentía que yo era su ancla, y que mi amor le ataba a una vida que no quería dejar. La última entrada, escrita la mañana del homenaje, era la que me destrozó el alma en Elena. Mi querencia, sé que este es el último. Siento el frío del destino en la nuca, pero no puedo retirarme, porque si lo hago, ya no seré yo, y tú no amarás la sombra de un viejo. Te dejo la casa, a los niños y el recuerdo de un hombre que te amó más que a su propia vida, y eso es decir mucho. Perdóname por los 8 segundos. El pasodoble termina hoy en ese momento. Comprendí todo. Él no murió por un accidente tonto, murió por una elección. Él eligió su salida, con la música sonando, con el público en pie, en el lugar exacto de su leyenda. No fue el toro, fue su destino autoimpuesto. Él nos había preparado a todos, menos a mí, yo, la guardiana del silencio, la que creía saberlo todo. Había sido la más ciega de todas. Cerré el diario, apretándolo contra mi pecho. El silencio de los 63 trajes de luces parecía hablarme al oído, no con lamentos, sino con una aceptación estoica. Me levanté, con una nueva resolución. Ya no era la sombra, era Elena, la mujer que había compartido la vida, la gloria y el sacrificio con el temerario, y ahora, con la verdad en mis manos, debía decidir qué hacer
con los restos de esa leyenda que me había dejado. Yo no iba a ser la viuda silenciosa que se consume en la pena. Yo iba a ser la contadora de la verdad, la que finalmente pondría fin a la faena con una estocada de honestidad. El legado de Adrián no era solo la arena y el arte, era el peso de una verdad que ahora me tocaba a mí revelar. Los 8 segundos habían terminado con su vida, pero habían comenzado la mía. Y la primera tarea que me impuse fue enfrentar a la gente que lo había mitificado y contarles la historia de la mujer que había sido su muleta por 57 años. El torbellino que se desató tras la muerte de Adrián fue tan violento como un Miura en la arena. La gente de la plaza no permitió el silencio. Querían el ruido, la leyenda, el mito que se agigantaba con cada titular. Los apoderados llamaban sin cesar, sus voces aceitosas resumando preocupación. No por mi dolor, sino por la gestión de la marca El Temerario. Había que vender libros póstumos, organizar homenajes, crear una fundación, todo en nombre de la inmortalidad. Doña Elena, me decía Ramiro, su último apoderado, con esa falsa ternura que tienen los negociantes, debemos preservar la imagen del héroe. Murió como quiso, con la espada en la mano. Su partida es la faena más grande. Su silencio ahora es Orán. Pero yo ya no tenía silencio. El diario de Adrián había roto mi armadura. Su silencio era la carga que él me había dejado. Y yo no iba a ser su cómplice en la mentira piadosa que había construido la plaza. Yo quería la verdad, el hombre que temblaba antes de salir al ruedo, el que me pedía que le leyera poemas en la cama, para olvidar el olor a cornada, el que eligió la muerte en lugar de la vejez. Mi mayor confrontación fue con mis propios hijos. El mayor, Ricardo, el abogado, llegó una mañana con un portafolio de cuero y una cara de negocios que no le conocía. Madre, me dijo con voz tensa, el legado de padre no puede ser manchado. Hay rumores. Los periodistas preguntan por su edad, por el porqué de ese último toro. Debemos ser firmes. Fue un acto de gloria, no de necesidad. Si usted revela el diario, si habla de sus miedos, se desmorona la casa que él construyó. Yo lo miré, a mi hijo, tan parecido a su padre en el arrojo, pero tan ajeno a su alma. ¿Desmoronar la casa, Ricardo? La casa se desmoronó hace una semana, en 8 segundos. Lo que tu padre dejó no fue una casa de ladrillos, fue una vida de sacrificios. Y yo tengo el deber, no de manchar, sino de humanizar al hombre que se atrevió a llamarle destino al toro, que lo corneó en su alternativa. Mi hija, la más sensible, me suplicó con lágrimas en los ojos: empero abuela. Y los nietos, ¿qué les diremos? Que su abuelo quería morir. Y esa pregunta, esa punzada directa a mi maternidad, fue la más difícil de sortear. Les diremos, le contesté con la voz firme que aprendí a usar en las enfermerías, que su abuelo fue un hombre completo, valiente hasta la médula, pero que amó tanto su arte que eligió el escenario sobre el telón, y que yo lo amé tanto a él que le permití su elección. Eso es amor, hija. No la mentira. La clave para entender mi decisión estaba en la naturaleza de nuestro compañerismo. Recuerdo una tarde en Aguascalientes, hace casi 40 años. Adrián había toreado mal. Estaba frustrado, oscuro. El público le había silbado. Regresó al hotel y destrozó el espejo del baño a puñetazos. Yo no dije nada. Lo abracé por la espalda, sintiendo los músculos tensos como cuerdas. Él se derrumbó en mis brazos, llorando como un niño. Soy un fraude, Elena, soy un viejo fraudulento. En lugar de consolarlo con las palabras de siempre, le dije: no, eres un hombre, Adrián. Y un hombre no es un dios. Eres mi toro y mi muleta. Pero también eres el hombre que me mira con miedo antes de salir. No lo olvides. Tu arte es tu verdad, pero tu verdad es tu humanidad. Ese fue el día en que nuestro pacto se selló de nuevo, ya no solo con la pasión. El final
Tenía que tener la dignidad de su arte. Él me había dado el pase de pecho final, y yo tenía que responder con la estocada de la verdad. Así, tomé la decisión. No destruiría la leyenda, la completaría, transformaría el mito en historia. Me comuniqué con la única persona que sabía que entendería a Don Jesús, el cronista taurino más viejo de México. Un hombre de 70 años, que había narrado en la radio cada una de las faenas de Adrián. Le pedí una reunión en mi casa, a solas. No quería flashes ni micrófonos, solo una pluma y un papel. Don Jesús llegó a la mañana siguiente. Entró en la habitación, vio el traje de luces de las lentejuelas celestes, colgado en una silla, y me miró con ojos llenos de respeto y dolor. No me preguntó nada. Me ofreció un café en Don Jesús, le dije, con el diario de cuero en mis manos. Usted cubrió el inicio de nuestra historia y narró el final, pero la historia no está completa. En esos 8 segundos, mi marido no fue una víctima, fue un artista que eligió su última nota. Le entregué el diario y le pedí que lo leyera en voz alta. Sus ojos se abrieron con cada palabra temblorosa de Adrián. Cuando terminó, se secó una lágrima discreta en el rabillo del ojo. Doña Elena, me dijo con voz grave, esto no es solo un secreto. Es el alma de un torero, es el fin del mito y el inicio de un hombre. Quiero que lo publique, le respondí. Quiero que la gente sepa que mis 57 años de amor no fueron una casualidad, que cada uno de esos años fue una negociación con la muerte, y que en los 8 segundos finales, él ganó la verdad. La publicación de ese diario, la verdad que yo había guardado, sería mi última muleta para Adrián. Sería el verdadero paso doble de nuestra vida, el que sonaría, finalmente, a mi ritmo. El mundo vería al hombre, y yo, por fin, podría empezar a escuchar el silencio, sin que me doliera. El artículo de Don Jesús se publicó un domingo, el día sagrado de la fiesta brava, ocupando la portada completa de la sección cultural de los periódicos más importantes de México. No era una simple nota, era una elegía a la honestidad. Don Jesús tituló su columna con las palabras exactas de Adrián. Temo más ese silencio que alpitonan la confesión final de El Temerario. Junto al texto, una foto de la rosa blanca seca que Adrián me había dado en el ruedo. La reacción fue un terremoto, no un temblor discreto, sino una sacudida que hizo crujir los cimientos de la Plaza México y de la prensa rosa que había vivido de la leyenda. El silencio que yo había guardado por 5 décadas fue sustituido por el ruido ensordecedor de los micrófonos, las opiniones divididas y las llamadas de teléfono histéricas. Los taurinos puristas, los guardianes del mito, levantaron la voz para condenarme. Decían que yo, la esposa, había profanado la memoria del héroe, que había arrastrado el traje de luces por el lodo de la debilidad humana. Una vergüenza para la fiesta, gritaban en la radio. Adrián merecía una leyenda de bronce, no una de cristal. Sentían que mi verdad era una traición al código. Mis hijos, aunque distantes, terminaron por comprender que la verdad de su padre era más grande que la mentira que la plaza quería comprar. Ricardo, el abogado, regresó una tarde con el rostro más suave y menos de negocios. Se sentó a mi lado y por primera vez me preguntó no por el legado de El Temerario, sino por el hombre que perdí. Madre, me dijo con voz baja, leí el diario otra vez. Entiendo su miedo al silencio. Pero, ¿por qué nunca nos pidió que nos quedáramos? ¿Por qué nunca pidió que le pusiéramos un límite? Lo miré, viendo en él la pregunta que yo misma me había hecho por décadas. ¿Por qué él era el toro y yo era la muleta, Ricardo? La muleta no cuestiona la faena, la ayuda a ser sublime. Mi sacrificio era el silencio. Yo creí que con mi estoicismo le daba la fuerza para seguir. Pero, al final, me di cuenta de que mi silencio era el miedo que él quería romper. Él no quería límites. Quería una conciencia que lo confrontara, y yo no se la di. Yo lo amé, permitiéndole ser quien era, hasta el final,
Esa conversación me liberó de una parte del peso. Comencé a centrar mi energía en lo que Adrián me había dejado en la trompeta y la verdad. La trompeta de plata se convirtió en mi terapeuta. Cada tarde, en la sala de los trajes de luces, yo intentaba sacar la melodía del pasodoble. Al principio, era un desastre. El sonido era áspero, las notas se rompían, resonando en la casa vacía, con la torpeza de mi dolor. Pero persistí. Aprendí a soplar con el diafragma, a manejar las válvulas. Me recordaba cuando era joven, y cosía los trajes, puntada a puntada, hasta que la tela volvía a ser perfecta. Ahora, mi tarea era coser las notas, hasta que la melodía de nuestra vida volviera a ser sublime. Un día, mientras tocaba la parte más alegre del pasodoble, el clímax de la pieza, me detuve de golpe. Me miré en el espejo de cuerpo entero de la sala, un espejo grande que Adrián usaba para verse con el traje antes de salir. Ya no veía a la sombra, veía a Elena, una mujer, mayo R, con el cabello plateado y la cara marcada por las arrugas de la pena, pero con los ojos vivos, inyectados de un propósito. El espejo de las arenas, como yo le llamaba, me mostró la última lección. La vida de Adrián fue una constante negociación entre el miedo y el valor. Y yo, al final, había encontrado el valor de aceptar que él se fue por elección, y el valor de seguir viviendo por mi propia elección. La trompeta no me devolvió a Adrián, me devolvió a mí. A mi siguiente paso fue el más difícil, regresar a la Plaza México. No como la viuda, sino como Elena en la plaza. Organizaba una misa anual en memoria de los caídos, y yo decidí que sería mi escenario final. No llevaría luto. Me vestí con un traje de seda color rosa pálido, el color de la ilusión que teníamos antes de la alternativa. Me puse mi rosa blanca, seca en la solapa. El día de la misa, la plaza estaba semivacía, con ese aire fantasmal de un teatro sin función. Los viejos toreros, los apoderados y las viudas se reunieron en el callejón. Ricardo y mis hijos vinieron, por respeto, manteniendo una distancia prudente. Al final de la ceremonia, el sacerdote invitó a una persona a dar un testimonio. Me levanté, crucé la arena, sintiendo bajo mis zapatos el mismo polvo que había tocado a Adrián por última vez. Subí a la barrera, al punto exacto donde había caído. Tomé el micrófono, la voz me temblaba un poco, pero el corazón estaba firme. Soy Elena. Comencé. La sombra de Adrián, el temerario por 57 años. El día que mi esposo murió, no lo hizo por un accidente, murió por una elección. Murió porque temía el silencio de una vida sin su arte. Y yo, por amor, respeté esa elección. Me detuve, mirando a mi alrededor. Pero el silencio no lo heredó la arena. Me lo dejó a mí, y el silencio, como la arena, debe ser llenado. Adrián me dejó una trompeta, un instrumento que simboliza la música que él no se atrevía a tocar, la melodía de su propia humanidad. Ahí hice una pausa. Vi a Ricardo, que me miraba con ojos ya no de juicio, sino de comprensión. Hoy, continué, no vine a despedir al torero, vine a liberar al hombre. Y la liberación tiene una melodía que aprendí a tocar en los restos de esos 8 segundos. Saqué la trompeta de plata del estuche de terciopelo, la llevé a mis labios, sintiendo el frío metálico de su destino y la calidez de mi esperanza. Cerré los ojos y soplé. Al principio, la nota fue insegura, como un lamento, pero luego, con toda la fuerza de mis 57 años de amor, de mi renuncia y de mi verdad, la melodía del pasodoble del Gato Montés surgió, clara, rotunda, conmovedora. No era perfecta, pero era honesta. Era el sonido de la vida, que se abre paso después de la tragedia. Era el sonido de Elena, la viuda, tocando su propia canción. Las notas llenaron la plaza, rebotando en los tendidos vacíos. Vi a don Miguel, el viejo trompetista,
llorar silenciosamente en el callejón. Vi a mis hijos bajar la mirada, y por primera vez en mi vida, sentí que la faena no era de Adrián, sino mía. Y fue una faena magistral. Cuando terminé, el silencio que siguió no fue de terror, sino de respeto. Me quité la trompeta de los labios. Sentí que el hilo invisible que nos unía, ahora, no se había roto. Se había convertido en una cuerda de plata, fuerte y sonora. Adrián, susurré al viento. El pasodoble se acabó. Y yo sigo aquí. Bajé de la barrera. El mundo de la plaza, por fin, me había escuchado. Ya no era la sombra, era la música. Y solo me quedaba un último capítulo para cerrar nuestra historia. Un capítulo que no era de dolor, sino de legado y de futuro. El eco de la trompeta se había apagado en el silencio de la Plaza México. Pero su sonido perduró en la conciencia colectiva mucho más que cualquier olé de Adrián. Cuando bajé de la barrera, con la trompeta de plata aún tibia en mis manos, la gente en el callejón se hizo a un lado. Ya no me miraban con la curiosidad morbosa de la viuda, sino con el respeto que se otorga a la verdad sin maquillaje. Mis hijos, Ricardo a la cabeza, se acercaron. Ricardo me abrazó con una fuerza que me dijo más que cualquier disculpa. Madre, me susurró, con la voz rota. Esa fue la faena que el padre siempre quiso torear. Gracias por terminarla. Por fin, después de la tempestad, éramos una familia unida. No por la leyenda, sino por el recuerdo del hombre. La prensa, que había sido mi verdugo y mi caja de resonancia, ahora me aclamaba. Los titulares habían cambiado. Ya no hablaban del mito roto, sino de la dignidad de la viuda y la humanidad del torero. La historia de Adrián, el hombre que amó tanto la vida, que eligió su salida, se convirtió en una lección sobre el arte de vivir con autenticidad. La Plaza México, un lugar de tradiciones inmutables, había sido sacudida, no por un toro, sino por una mujer con una trompeta y una rosa seca. Mi siguiente paso fue tomar una decisión sobre el legado material de Adrián. Los apoderados regresaron, no ya para hablar de patrocinios, sino para ofrecerme fundaciones con su nombre. Rechacé todas las ofertas que buscaban perpetuar la idea del héroe invulnerable. En su lugar, utilicé la herencia y las regalías de sus derechos de imagen para fundar algo que llamé el hilo invisible de la querencia. Esta fundación no se dedicó a promover la tauromaquia, se dedicó a las esposas de los toreros y a la salud mental de los profesionales de la plaza. Ofrecíamos terapia psicológica, apoyo económico en las convalecencias largas y, sobre todo, un espacio donde las mujeres pudieran hablar sin el yugo del silencio. Yo sabía, mejor que nadie, que la sombra también necesita luz. Mi experiencia, mi renuncia y mi despertar se convirtieron en un faro para otras mujeres que vivían con el nudo perpetuo en la garganta. Y luego estaban los trajes de luces, 63 trajes colgados en la penumbra. Yo no podía venderlos ni donarlos a un museo, porque cada uno era una cicatriz y una caricia de nuestra vida. Mi decisión fue radical. Decidí desmantelarlos, no destruirlos, sino transformarlos. Pasé meses en el cuarto oscuro, sentada en el suelo frío, con mis tijeras de costura, deshaciendo los bordados de oro y plata. Quitaba los hilos, puntada a puntada, liberando la seda de su destino de gloria. El traje blanco y oro de su alternativa se convirtió en la tela de fondo para un cuadro que pinté con mis manos. Un cuadro abstracto con tonos de sangre y arena, una representación de la faena que no terminó. El traje de lentejuelas celestes, el de los 8 segundos, lo convertí en una colcha para la cama de nuestra casa. Ahora, al dormir, no sentía el peso de la muerte, sino la calidez de su elección y la seda de su recuerdo. Los bordados de oro, las lentejuelas y los machos, los ornamentos que cuelgan del traje, no los tiré. Los guardé en una gran urna de cristal que coloqué en la sala de estar. No era un relicario de un santo, sino un monumento a la complejidad de un hombre. Era el reflejo de la ambición, la belleza y la fragilidad
que convivieron en Adrián. El tiempo siguió su curso. El luto dio paso a la añoranza, y la pena se transformó en una melancolía serena. La trompeta de plata se quedó en mi casa, no como un fardo, sino como mi compañera de las tardes. Mis nietos venían a visitarme, y ahora, en lugar de pedirme historias del temerario y sus orejas cortadas, me pedían que les contara las historias del diario del hombre que temía el silencio y que me amó en las penumbras. Y les tocaba el pasodoble, con una melodía que ya era perfecta, porque no buscaba el aplauso, sino la verdad. Un año después de su muerte, regresé a la Plaza México. No había homenaje, no había prensa, solo el sol de la tarde y el olor a cal y tierra mojada. Caminé hasta el centro del ruedo, al punto exacto donde la montera de Adrián había rodado. Me detuve quité mi rosa blanca, la misma que me había dado antes de su última faena, y la enterré en la arena. Aquí te quedas, mi amor, le dije al viento. Ya no te temo, ya no te guardo silencio. Tu historia se ha completado. Me di la vuelta. Al abandonar el ruedo, no miré hacia atrás. Había pasado 57 años mirando el ruedo, esperando, temiendo. Ahora miraba hacia adelante, hacia el futuro sin sombras. Los 8 segundos fatales se habían convertido en el tempo necesario para reescribir nuestra historia. No fueron el final trágico de una leyenda, sino el prólogo de mi propia liberación. Adrián fue un hombre que bailó con la muerte, y yo fui la mujer que aprendió a tocar la música de ese baile. Ahora la plaza, la gente, mis hijos, todos sabían la verdad. La vida completa de una mujer al lado de un hombre de la plaza fue una faena de amor y sacrificio que terminó, como debía ser, con la dignidad de la música. Y yo, Elena, la viuda, ya no era la sombra de nadie, sino la voz de una sinfonía eterna que, como el pasodoble, siempre vuelve a sonar. Mi historia es la prueba de que incluso cuando el mundo se desmorona en 8 segundos, el corazón puede encontrar el ritmo para seguir latiendo. El temerario se fue, pero Elena se quedó. Y eso, mis amigos, es el verdadero triunfo. Mis queridos oyentes, la historia de Adrián y Elena, de los 57 años de amor y los 8 segundos de destino, nos deja una verdad tan profunda como la huella de un toro en la arena. La vida no se mide por la gloria, sino por la honestidad con la que enfrentamos nuestros miedos y amamos a quienes nos acompañan. Elena, la sombra, se convirtió en la música. Su voz a través de esa trompeta de plata nos enseñó que el silencio no es paz, sino una elección, y que la única forma de honrar a quienes se van es viviendo nuestra propia verdad, sin disfraces ni terciopelos. Ella transformó la tragedia en un legado de autenticidad. Y ahora, te pregunto a ti, que has llegado hasta el final de este relato, ¿cuál es el silencio que has estado guardando? ¿Qué parte de tu propia historia necesitas tocar con la verdad para que tu pasodoble final sea sublime? La vida de Elena y Adrián es un eco que resuena en todos nosotros. No tienes que subirte a un ruedo para ser valiente. La valentía está en tomar tu propia trompeta de plata, esa vocación, esa conversación pendiente, esa verdad que de oj a menos, y hacerla sonar. Si esta historia te ha movido el alma y te ha inspirado a enfrentar tu propia sombra, te pido 3 cosas. Deja un comentario abajo. Cuéntanos, ¿qué te enseñaron los 8 segundos de Adrián y Elena? ¿Cuál fue el momento más impactante para ti? Suscríbete a nuestro canal. No te pierdas el próximo relato, donde exploraremos otras historias detrás de las leyendas. Comparte este video. Si conoces a alguien que necesita transformar su silencio en música, envíale esta historia. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la Plaza México. Recuerdan, el aplauso es efímero, pero la verdad de tu historia es eterna. Hasta la próxima.